Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, 7:42 de la mañana vamos a conversar a esta hora con el abogado Neftali Jaém. Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy en Radio Panamá, y con el abogado vamos a estar analizando la situación que se registró la semana pasada. Aquí en Radio Panamá hemos venido dándole seguimiento a todo lo que ha sido la discusión de la ley de extinción de dominio en asamblea. Esta discusión, proyecto de ley se archivó, y el día viernes el ministro de Seguridad, en conjunto con todos los estamentos de seguridad o representantes de los distintos estamentos de seguridad, hicieron un video, un comunicado en el que se lamentaban de la situación que se había tomado en la asamblea. Abogado, muchos han criticado esta acción, dicen que es inconstitucional. ¿Nos explica usted el porqué de estos comentarios? Sí, muy buenos días, Giselle, a todos los seguidores aquí en Radio Panamá. El proyecto de ley de extinción de dominio fue rechazado y debidamente archivado el día jueves 28 de abril, cuando la asamblea, que estaba declarada en sesión permanente, no obtuvo la mayoría de votos necesarios para darle una aprobación en segundo debate. Y seguidamente el presidente de la asamblea, cumpliendo con el mandato constitucional de la sesión de la asamblea, que sesiona del 2 de enero al 30 de abril, declaran debidamente clausurada la asamblea correspondiente a este periodo, y de ahí ya no había forma de que se reavivara, por así decirlo, ese proyecto de ley de extinción de dominio. Entonces ya la asamblea cumple, porque los proyectos de ley, cuando llegan a la asamblea a darle el trámite para que pase a un primer debate en una comisión, posteriormente el segundo y tercer debate ante el pleno de dicho órgano legislativo, se cumple o no con aprobarlo o rechazarlo. Hasta ahí es el rejuego normal de lo que establece la aprobación, para posteriormente una sanción del presidente de la República. Y si no se obtienen los votos, como ha sucedido en otras ocasiones, simplemente el proyecto es rechazado, y tal vez, escúchese bien, tal vez pueda ser presentado nuevamente en el siguiente periodo legislativo a partir de julio. No obstante, en el caso del proyecto de ley de extinción de dominio, un proyecto en sí muy polémico y bastante demorado en su discusión, al día siguiente de este rechazo, es decir, el día jueves 29, vimos en los diferentes medios, en los portales noticiosos, en las redes, vimos al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, un ministro diferente al resto de los ministros que componen el órgano ejecutivo, y en un instante lo explico por qué es diferente. Lo vimos a él haciendo una especie de declaración, haciendo deliberaciones, escoltado por el resto de los comandantes, por así decirlo, de los directores de los otros estamentos de seguridad, el de Senafrón, el de Senan, el director de la Policía Nacional, la directora de Migración y el secretario general del Ministerio de Seguridad. Y al frente estaba el ministro Juan Manuel Pino opinando sobre lo que había sido el rechazo por parte de la Asamblea al no lograr los votos para ser aprobado el proyecto de ley de extinción de dominio. Eso le está específicamente prohibido a los miembros, escúchese bien, de la Policía Nacional en el artículo 311 de la Constitución Política. Ahí surge entonces la primera interrogante de que él lo estaba hablando como ministro por parte del órgano ejecutivo, o estaba hablando en calidad de miembro de la Policía Nacional. Lo primero que tenemos que tener claro es que él llega al cargo de ministro de Seguridad porque a él lo sacan, por así decirlo, lo jalan del director de Senan para que venga a encargarse del Ministerio de Seguridad cuando se da un cambio por parte del presidente Laurentino Cortizo del ministro de Seguridad. Entonces él es miembro de un estamento de seguridad. Además, el artículo 12 de la ley 15 del año 2010, que crea el Ministerio de Seguridad, específicamente establece que los servicios, los cargos en el Ministerio de Seguridad se hacen y se realizan de manera permanente. No hacen excepción en cuanto a que si son días laborables o son días hábiles. Usted permanentemente ejerce un cargo del Ministerio de Seguridad, y le agrega que se hace en base a lo que establece la Constitución Política de la República de Panamá, el cumplimiento de la Constitución Política. Y entonces ellos
en lo que establece el artículo 311, les está prohibido hacer esas deliberaciones en donde el ministro de Seguridad, al momento de hacer su explicación o mostrar su disconformidad con el resultado del proyecto de ley de extinción de dominio, señala, confiesa que él habla en nombre de los más de 30,000 miembros que conforman los diferentes estamentos de seguridad. Señor ministro Juan Manuel Pino, usted que nos sale muy caro pagarle su jubilación especial, más el cargo que ejerce en calidad de ministro y todo lo que eso conlleva entre seguridad, choferes, camionetas, usted no puede hacer deliberaciones a favor o en contra por esa disposición constitucional. En todo caso, le competía al presidente de la República como jefe del órgano ejecutivo hacer una manifestación sobre dicha rechazo por parte de la Asamblea y no a usted, porque usted lo tiene vedado por el artículo 311. Si usted incumplía ese artículo 311, como en efecto lo incumplió, usted incurre en desacato y seguidamente la Constitución establece que se procede con la destitución inmediata del funcionario que ha incurrido en dicho desacato. Situación que ya ha pasado aquí en Panamá, inclusive en esta propia administración, con un director de la policía apellido Medina que fue destituido por utilizar los servicios de la Policía Nacional cuando hizo manifestaciones públicas a favor de una situación de la policía en Colombia. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, tuvo que pedirle su renuncia y fue destituido. También aquí en Panamá, al inicio de la era democrática, del retorno a la era democrática en los años 90, el expresidente Guillermo Endara tuvo que pedirle la renuncia al exdirector de la policía, Gonzalo Menéndez Franco, que había reemplazado al exdirector de la policía, Ebrahim Asbat, porque Gonzalo Menéndez Franco, en un día sábado, que no era un día laboral, se presentó a una convención, a una reunión política del entonces partido arrolfista, hoy en día partido panameñista, porque ellos estaban reunidos previendo y analizando una situación que en aquellos años se daba de que había una confabulación para matar al presidente Guillermo Endara, de una operación denominada en aquel entonces Hay que matar al gordito. Gonzalo Menéndez Franco se va en calidad de político a esa reunión, pero tenía el cargo de director de la Policía Nacional y se le cuestionó su participación allí en esa reunión. Entonces el presidente Endara manifestó en aquel entonces que con mucho dolor le tocaba pedirle la renuncia al director de la Policía Nacional porque había incurrido en una violación a la Constitución política. Y es precisamente lo que hoy comparamos con lo que ha hecho el ministro Juan Manuel Pino en esa deliberación en donde lo vimos por más de 8 minutos opinar sobre la situación del rechazo del proyecto de ley de extinción de dominio. Licenciado, eso fue el día viernes. Hemos visto muchos comentarios en redes sociales que piden esto que usted menciona, la destitución por violar la Constitución en este caso, pero hasta el momento no hemos visto ese accionar o algún comunicado por parte del Ejecutivo. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Bueno, al primero que le tiene que taladrar un poquito la conciencia es al propio ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, para revisar lo que establece el artículo 12 de la ley 15 que crea el Ministerio de Seguridad para que se asesore qué fue lo que incurrió en el incumplimiento del artículo 311 de la Constitución Política, que es claro, ahí no hay que ser genio, ni erudito, ni ser egresado, ni venir usted de otra galaxia para interpretar que el artículo 311 les prohíbe a los miembros de la policía, como lo es el ministro de Seguridad, en ese cargo permanente, como lo mencioné del artículo 11 de la ley 15, le prohíbe hacer esas deliberaciones. Ya el órgano ejecutivo que monitorea todo lo que acontece en el país y a la vez monitorea el comportamiento e intervenciones de sus ministros de Estado, tiene conocimiento de esta situación y también le compete al presidente de la República hacer lo propio, porque de lo contrario estaría él encubriendo una violación a la Constitución política y haciéndose, pues, como que dice, cómplice de dicha violación. Esto no se trata de una discusión
si el proyecto de ley de extinción de dominio era bueno, era malo, si usted pertenecía a este bando o al otro bando. No, se trata de una violación directa a la Constitución política, la cual usted jura cumplir y respetar. Además de lo que le he mencionado, también, por así decirle, el asesor oficioso del Estado, como es la figura del Procurador General de la Administración, el doctor Rigoberto González Montenegro, tiene el deber de emitirle una especie de comunicación al presidente de la República, porque vamos a pensar sanamente. El presidente de la República este fin de semana, luego de su gira, de esas que hace comunitaria, tuvo que haberse ido a atender al extranjero algún tratamiento médico, de lo cual él lo ha comunicado en otra ocasión, y no se enteró del desatino cometido por su ministro de Seguridad. Entonces, el procurador de la administración debe cursarle al presidente de la República lo que ha sucedido y lo que procede en este caso en cuanto a la violación de este artículo 311, que inclusive puede, como quien dice, acarrearle la mala suerte a los que estaban escoltando al ministro de Seguridad en esa especie de conferencia, que estaban ahí, pero que no hablaron porque tenían como una especie de un zipper en la boca y no asentían si estaban a favor o en contra de lo que decía su jefe, el ministro de Seguridad, a la sazón, el comandante de los comandantes en este sistema híbrido panameño que tenemos. Decimos que no hay ejército, que no hay militares, pero que visten y actúan como militares. Entonces, si bien ellos no hablaron, pudiese interpretarse que ellos participaron colectivamente de esa intervención del ministro. Y la Constitución política en este artículo 311 les prohíbe esas manifestaciones de liberaciones, ya sea a título personal o de manera colectiva. Licenciado, el día viernes casualmente le preguntaron durante la gira de trabajo al presidente por esta ley o este proyecto de ley de extinción de dominio y él aseguró que ellos van a seguir insistiendo para su aprobación en la Asamblea Nacional. Al final, sí estaba, entonces se podría decir que el presidente sí estaba al tanto de lo que iba a hacer el Ministerio de Seguridad en este caso con ese comunicado. Bueno, mira, vamos a darle el beneficio al presidente de la República, atareado, enredado por esas giras que él hace por el resto del interior del país, y se refirió exclusivamente a lo que había acontecido en la Asamblea. Y tal vez él pensando automáticamente de que, bueno, el 1 de julio inicia el último año de mi mandato y comienza un nuevo periodo legislativo, el último también, dicho sea de paso. Ahí podemos volver a presentarlo, pero hay un tema ahí de discusión en cuanto a cuando un proyecto es archivado y no rechazado, y si ahí se utilizó la palabra archivado, no puede ser presentado bajo los mismos parámetros. Tal vez tuviesen que presentar otro proyecto bajo un nombre parecido con otro texto, pero ya solo veríamos a partir del 1 de julio cuál sería la situación. Sin embargo, el presidente de la República en ningún momento manifestó, que yo lo escuché en esa entrevista, que él había autorizado a nombre del órgano ejecutivo una delegación para que el ministro Juan Manuel Pino saliese haciendo esas declaraciones, esa especie de arenga, esa especie de manifestación, esa deliberación sobre el proyecto. Así que ahí pudiese estar, como quien dice, la tabla de salvación del presidente de la República en decir, yo a usted no lo mandé a decir esas cosas porque usted no estaba facultado para eso. Bueno, muchísimas gracias entonces al abogado Neftalí Jaén por leernos al tanto y aclararnos entonces el por qué este mensaje enviado por el Ministerio de Seguridad del día viernes es inconstitucional. Muchísimas gracias, abogado, y que tenga buenos días. Saludos, a la orden.